Buenas tardes. Hoy tenemos el honor de tener como ponente del seminario al doctor Luis Herrera Estrella. El doctor Luis Herrera Estrella nació en la Ciudad de México el 21 de junio de 1956, lo mismo que es bastante joven. La labor del doctor Herrera Estrella no solo se reconoce como pionera en el establecimiento de la ingeniería genética como una herramienta indispensable para el estudio de la biología vegetal, sino que se ha convertido en una referencia obligada para todo aquel que entiende que la biotecnología agrícola es una piedra angular para el desarrollo futuro de los países con economías emergentes. La vida académica del doctor Luis Herrera Estrella se realizó en escuelas públicas desde la primaria hasta la combinación de los estudios profesionales. Obtuvo su grado como ingeniero bioquímico en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, continuó sus estudios de maestría en el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del IPN y luego hizo un doctorado en el Departamento de Genética de la Universidad Estatal de Gante en Bélgica. Su trabajo de investigación ha quedado plasmada en más de 170 publicaciones de revistas internacionales que incluyen 7 artículos en Nature, 4 en Science, 8 en Embo, 4 en PNAS, 2 en Plant Cell y 1 en Cell. El doctor Herrera ha dirigido 13 tesis de licenciatura y ha graduado a 10 maestros y 30 doctores en ciencia. El impacto de su trabajo científico se ve reflejado en las más de 4.500 citas que ha recibido a sus publicaciones. En el ámbito del desarrollo tecnológico, el doctor Herrera también ha sido coinventor en 7 patentes internacionales. Las aplicaciones generadas de su investigación básica le hicieron merecedor, junto con los ingenieros González Camarena y Celala Salmón, a la medalla de oro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual como uno de los 3 inventores más destacados de México. A lo largo de su carrera científica se ha hecho merecedor a 23 premios, tanto a nivel nacional como internacional. Cabe resaltar el Premio Nacional de Ciencias y Artes, que ha sido elegido miembro de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos y que en el 2005 encabezó la creación del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, LAGEBIO, con el apoyo de CONACYT, SAGARPA, Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado de Guanajuato. Actualmente, el doctor Herrera es director del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad del CIBASTAP, Campus Irapuato, es nivel 3 del SNI, y le damos la bienvenida. Muchas gracias por una generosa presentación. No crean todo lo que dijo don Fernando, hay algunos puntos por ahí. Pues tengo mucho agrado de regresar nuevamente aquí al CIBASTAP en Zacatecas. Yo hice mi maestría aquí en el Departamento de Genética con el doctor José Luis Herrera hace ya algunos ayeres. Y bueno, les vengo a platicar sobre 2 proyectos que estamos haciendo en el laboratorio, y por eso le puse este título así tan sofisticado, que no dice mucho, pero me deja hablar de lo que yo quiera. Y bueno, me di cuenta ayer que no sé si este posgrado es solamente para biólogos, a lo mejor hay matemáticos, físicos, ingenieros. Y me di cuenta muy tarde porque me fui a Guadalajara ayer al concierto de los Red Hot Chili Peppers, y ya con la emoción del concierto se me olvidó, y entonces pues preparé para biólogos, así es que me disculpo con los que no sean biólogos, pero me pueden interrumpir en el momento que quieran y me pueden preguntar. Es para los amigos la presentación, los que no sean biólogos, que son profesores, lo siento, no voy a hacer mucho caso. Entonces, y también me disculpo porque está casi todo en inglés y unas en español, ahí se me preguntaron. Entonces voy a comentarles un poco sobre un tema que he estado trabajando en el laboratorio ya desde hace unos 12 años. No tengo un tema de investigación así como fijo, voy variando conforme evoluciona la tecnología y la importancia de los temas,
Pero uno de los problemas en los que el laboratorio ha estado interesado es en la nutrición vegetal. Y en particular estamos interesados en la nutrición por fósforo, porque tiene varias cosas que son importantes, ¿no? Es obviamente pues, un nutriente esencial para el desarrollo de todos los organismos vivos, se requiere para la síntesis de ácidos nucleicos, para la síntesis de fosfolípidos, para muchas reacciones bioquímicas como componentes de cadenas de transducción de señales para fosforilación y fosforilación de proteínas. Y dentro de los nutrientes que requieren las plantas es, digamos, el más complicado de manejar porque tiene un coeficiente de difusión en lo que nosotros llamamos la solución del suelo, que es una cosa extraña. La humedad que tiene el suelo embebida en toda la matriz física de cosas solubles e insolubles que tiene el suelo. Entonces, los nutrientes tienes que estar difundiendo en el suelo. Cuando hay humedad, pues difunden el sol, el potasio, todos los que requiere la planta. Pero el fósforo tiene una muy baja movilidad porque el compuesto presente en el suelo y que es el que usan los seres vivos, el fosfato, es muy reactivo. Se precipita muy fácilmente dependiendo del pH, tiene una solubilidad relativamente alta a pH 7, pero por debajo de 6.5 y por arriba de 7.5 empieza a perder solubilidad porque reacciona con cationes y se precipita. Entonces esto hace que tenga una movilidad muy baja y entonces aunque haya fosfato en el suelo, a veces no está disponible para que lo usen los organismos vivos. Entonces esto hace una complicación. Y la otra complicación es que el fósforo es el nutriente más limitante en la mayoría de los ecosistemas, tanto acuáticos como terrestres. El factor más limitante que determina el crecimiento de los organismos es el nivel de fósforo que hay, no tanto los demás, el nitrógeno, etc. Y por lo tanto, todo el mundo está compitiendo por el fósforo. Las bacterias, los hongos, las plantas, etcétera, todos están compitiendo por el fósforo en el mismo ecosistema que es el suelo. Y bueno, el otro problema que lo hace interesante de estudiar es que el fosfato es un recurso no renovable. Es decir, tenemos una cantidad finita de fósforo en el mundo que está en minas de roca fosfórica, particularmente en ciertos países, porque no en todo el mundo está. Por ejemplo, las reservas más grandes de roca fosfórica en el mundo están en el desierto del Sahara. Por eso la bronca entre los saharauis y Marruecos, que es un desierto que nadie quiere, pero tiene un valor enorme por las reservas de roca fosfórica y por eso ha habido tanta bronca para no dejar que los saharauis se independicen de Marruecos. Y entonces hay un consumo cada vez más grande de fósforo porque se cultiva más, porque se aplican más fertilizantes para incrementar la productividad de las plantas y las reservas están declinando y hay diferentes proyecciones dependiendo de qué tanto usamos y qué estrategias utilizamos para disminuir su uso, que dicen que va a durarnos entre 50 y 200 años las reservas si las seguimos usando al mismo ritmo que estamos usando hoy. Y esto sería un problema mucho más grave que el del petróleo, por ejemplo, porque al petróleo hay alternativas, hay energía eólica, hay energía solar, etc. En el caso de fósforo, pues no hay ningún otro elemento que pueda reemplazar el fósforo en la vida de los organismos vivos, ni el arsénico, que por ahí decían que había bacterias que podían vivir con arsénico en lugar de fósforo, resultó que era un error experimental. Entonces tenemos que es un nutriente limitante en todos los ecosistemas, se requiere utilizar como fertilizante para garantizar la productividad agrícola, pero tenemos reservas finitas y eso está causando un problema importante que ya empezamos a ver, que el precio de la roca fosfórica aumentó alrededor de 7 veces en los últimos 6 años, porque conforme aumenta el consumo y bajan las reservas, igual que el petróleo, pues está subiendo rápidamente. Y entonces nosotros hemos estado tratando de estudiar este proceso. Hay plantas que son más eficientes para utilizar el fósforo que otras. Son plantas que están adaptadas durante su evolución
para crecer en condiciones donde hay poco fósforo y han desarrollado toda una serie de estrategias para usarlo mejor. Una de ellas es que con menos cantidad de fósforo produce la misma cantidad de biomasa que otras plantas, es decir, esa tiene más eficiencia de uso de fósforo, es decir, produce más gramos de biomasa por gramo de fósforo que se utiliza, y otras que tienen una capacidad mayor de absorber fósforo del suelo. Como les decía, si se precipita el fósforo, cuando la raíz está creciendo en el suelo, depleta alrededor de la raíz el fósforo, y entonces la planta empieza a modificar su patrón de desarrollo. Seguramente ustedes habrán visto que las raíces de las plantas tienen como pelitos, son pelitos absorbentes que toman los nutrientes del suelo. Pues desarrollan pelos más largos, desarrollan más raíces laterales que le permiten explorar las zonas superficiales del suelo, que es donde se encuentra el fósforo, porque toda la materia orgánica que cae al suelo desprende finalmente fosfato y se queda en las capas superiores. Entonces hay toda una serie de procesos que hemos estudiado, y aquí pueden ver algunas de las reacciones y rutas metabólicas involucradas en la asimilación de fósforo. No se preocupen, no les voy a hablar nada de esto, simplemente decirles que hemos encontrado muchos de los procesos y de las rutas de transducción de señales que están involucradas en regular las respuestas de las plantas a la carencia de fósforo. ¿Cómo han desarrollado estos mecanismos para responder a la carencia de fósforo? Y utilizando esta información que se ha generado de cómo responden las plantas que son más eficientes en asimilar fósforo del suelo, se han establecido una serie de estrategias para poder mejorar, hacer alteraciones genéticas a las plantas. Y por ejemplo, pues se puede alterar la expresión de los transportadores, es decir, si ponemos más transportadores, la planta va a meter más fósforo a la raíz y entonces va a tener mayor capacidad de tomar el fósforo. Hay factores de transcripción que determinan los cambios de la arquitectura de la raíz. Si modificamos la expresión de estos factores de transcripción o los alteramos, va a tener raíces más ramificadas, con más pelos, y entonces va a poder hacer más. O también podemos modular el metabolismo y suprimir rutas que requieren fósforo y meter rutas que no requieren fósforo. Por ejemplo, está la glicólisis, que tiene toda una serie de pasos que requieren fósforo. Hay unas rutas que se llaman anapleróticas que le dan la vuelta al uso de fósforo y se puede continuar la glicólisis sin necesitar tanto fósforo. Entonces ha habido toda una serie de estrategias, pero lamentablemente ninguna de estas estrategias nos ha llevado a una mejora significativa del uso de fósforo, ya digamos para una aplicación comercial. Ha habido mejoras que se están explorando, pero son relativamente modestas, que no se sabe si van a tener éxito o no. Para poder contentar un poquito con la carencia de fósforo, se necesitan hacer algunas cosas. Una de ellas pues es de desarrollar variedades de plantas o híbridos que tengan una mayor eficiencia de uso. Si ellas usan más eficiente el fósforo, tendremos que aplicar menos y entonces nos van a durar más las reservas, porque solo hay una sola fuente de fósforo en el mundo. Cualquier uso que le demos es la única fuente que hay. Necesitamos también desarrollar, y es inevitable, desarrollar tecnologías para reciclar el fósforo de los efluentes agrícolas, industriales, etcétera, porque si no se nos va a ir al mar y ya no hay manera de sacarlo del mar. Y no es como el nitrógeno, por ejemplo, el nitrógeno, que es otro de los componentes más importantes para los fertilizantes, los dos más importantes son nitrógeno y fósforo. Pues nitrógeno tenemos una cantidad infinita en la atmósfera, el 80% de la atmósfera es nitrógeno, y hay un ciclo que el nitrógeno que convertimos de la atmósfera a nitrato, por ejemplo, y lo metemos al suelo, vuelve a regresar a la atmósfera en forma de nitrógeno. En el caso del fósforo no, el fósforo está en minas, pasa a los ríos, pasa a los mares, se queda en el mar, se diluye, se va al fondo del mar y no va a haber manera de sacarlo. Y la otra sería buscar nuevos y más eficientes sistemas de fertilización que hasta la fecha no se han explorado de manera muy importante. Y entonces, bueno, pues se han hecho algunas, como hacer nuevas formulaciones de ortofosfato,
para que el ortofosfato se vaya liberando más lentamente y la planta tenga más oportunidad de utilizarlo y que no sean las bacterias del suelo las que se lo coman más rápidamente, porque son las que están ahí más ferozmente compitiendo por el fósforo, las bacterias del suelo. Hacer nuevas mezclas de ortofosfato con agentes quelantes o haciéndolos nanopartículas para que sean más eficientes en su capacidad de fertilización. Pero como el fosfato es la única forma química que los organismos vivos utilizan, no se han hecho ningún esfuerzo para utilizar formas químicas alternativas del fósforo. Y entonces, bueno, pues estábamos trabajando con estos asuntos desde hace ya muchos años, cuando en el 2004, en diciembre del 2004, recibí una llamada de la doctora Rosalinda Contreras. Estaba yo de vacaciones en Escocia con mi suegra, bueno, con mi esposo en casa de mi suegra, no estaba de vacaciones con mi suegra. Y me llamaron en diciembre para que se hiciera una propuesta para presentarle al presidente Fox de hacer una nueva unidad de algo en el Cinvestav, porque el presidente Fox quería un proyecto y entonces nos obligó a proponer la creación del Laboratorio Nacional de Genómica. Un poco con la idea de crear una nueva forma de hacer ciencia interdisciplinaria en el Cinvestav, con una infraestructura de primer nivel y que tuviera un grupo de investigación competitivo. Algún día, si alguien me invita, pues les platicaré más detalladamente la historia de quiénes somos y qué hacemos, etcétera. Pero en fin, esto nos abrió la posibilidad de hacer ciencia a otro nivel a los que estábamos en Irapuato y a mucha gente más en el país, porque el laboratorio cuenta con un servicio de secuenciación que puede tener acceso a cualquier persona. Claro, pagando su coste, por supuesto. Y entonces esto nos abrió la posibilidad de empezar a explorar nuevos organismos. Estamos trabajando con plantas cultivadas, y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no abrimos y nos extendemos a especies que no han sido estudiadas? A lo mejor encontramos cosas interesantes que nos puedan permitir modificar radicalmente lo que estábamos haciendo para poder conseguir nuevos sistemas de fertilización que nos permitan sí ahorrar fósforo de una manera importante y no los 2 o 3% que estábamos ahorrando cuando hacíamos las modificaciones que les comenté anteriormente. Y entonces este fue mi único intento de atender a los matemáticos y físicos. Les voy a comentar que el genoma de un organismo es toda la información hereditaria que tiene ese organismo. Es decir, es, digamos, el libro maestro del organismo donde dice cómo se construye, cómo crece y cómo se reproduce ese organismo. Contiene todos los secretos de la vida. Es como un libro donde dice todo el potencial que tiene ese organismo, no solamente lo que manifiesta en el momento en que está viviendo el organismo, sino todo lo que puede hacer en sus diferentes etapas de crecimiento y sus respuestas a diferentes ambientes. Y también se puede decir que, bueno, pues son todos los genes que tiene el organismo, aunque ahora sabemos que no solamente los genes, sino hay otras estructuras que pueden, no, dependiendo de quién los nombra, son genes o no, RNAs pequeños, RNAs no codificantes, etcétera, toda una serie de complementos que existen para controlar cómo se expresa el genoma de un organismo. Y entonces, bueno, pues la genómica tiene como meta desentrañar el genoma de un organismo, que como ustedes saben son 4 letras que tienen un orden, y dependiendo del orden, pues vienen los mensajes que ocultan estas letras, los genes que tienen, las proteínas que se producen, los RNAs pequeños, todo está justo aquí, y la genómica se dedica a identificar esas funciones que tienen esos órganos. El tamaño del genoma de un organismo es muy variable y todavía no se sabe muy bien a qué se deben estas diferencias en tamaño. Y hay una paradoja que se llama, por ejemplo, la paradoja del valor C, donde dicen, bueno, pues no está relacionada la complejidad de un organismo con el tamaño de su genoma.
aunque sí hay una cierta relación, digamos, ¿no? Las bacterias tienen genomas relativamente pequeños, digamos entre 2 y 5 millones de pares de bases, aunque ahora ya se han encontrado algunos virus por ahí que tienen hasta 100 millones de pares de bases, pero en fin. Las levaduras, que son ya eucariotas, son muy sencillas, pero son eucariotas, tienen núcleo, tienen alrededor de entre 10 y 20 millones. Los hongos, que son parientes de las levaduras, tienen genomas que pueden ir de 20 millones a cientos de millones de bases. Las plantas, hasta la fecha, cuando se hizo esta tablita, pues Arabidopsis era la planta que tenía el genoma más pequeño, son 120 millones de pares de bases. Pero si empezamos a ver aquí, por ejemplo, Arabidopsis tiene 120 millones de bases y tiene 28.000 genes. Frijol tiene 637 millones y tiene 40.000 genes. Es decir, no aumenta el número de genes con el tamaño del genoma, no es proporcional. El humano tiene 3.000 millones y solo tiene 30.000 genes. O sea que somos menos poderosos que muchos otros organismos en cuanto al número de genes, aunque el procesamiento de estos genes es mucho más espectacular en humanos y invertebrados que en las plantas. El maíz tiene de 2.000 a 2.500, tiene 50.000 genes. Entonces no hay una relación entre el tamaño del genoma y el número de genes que estos tienen, ¿no? Por ejemplo, el frijol tiene más genes que el ratón, a pesar de que el ratón es 5 veces más grande su genoma. Entonces, ¿por qué varía el tamaño de los genomas? Hay dos procesos, es una lucha evolutiva en los organismos vivos para determinar el tamaño del genoma. Obviamente un genoma pequeño es más económico para un organismo y entonces durante la evolución está la selección purificante que trata de hacer que el genoma se haga compacto, pero hay fuerzas también que lo hacen más grande. Por ejemplo, hay duplicaciones del genoma. O sea, un organismo está viviendo y de repente ¡pum!, se le duplica el genoma y eso causa que existan nuevas especies, por ejemplo, porque al tener 2 copias de cada gen, algunos de estos genes pueden variar en función y darle nuevos atributos a un organismo. Entonces estas duplicaciones genómicas juegan un papel muy importante en la diversificación de las especies, pero también aumentan el genoma. Y entonces después de que se hace la duplicación, el organismo empieza a reducirlo otra vez de tamaño para tratar de regresarlo al tamaño original. Pero para evitar que regrese al tamaño original, esto no se ve casi nada, pero hay una serie de elementos móviles que se multiplican, que son los transposones, empiezan a multiplicarse y entonces tenemos una fuerza que lo hace grande, que son las duplicaciones genómicas y la amplificación en el número de los transposones. Y tenemos también al mismo tiempo la fuerza de la selección que hace que pierda esos elementos repetidos para hacerlo chiquito y que la célula no gaste tanta energía en reproducción. Y bueno, estos, por ejemplo, aquí hay duplicaciones genómicas señaladas en los árboles evolutivos de las plantas, etc., ¿no? Como después de cada duplicación genómica se genera una diversificación de las plantas. Y en las plantas pues hay diferencias extraordinarias en los tamaños de los genomas. Por ejemplo, esta plantita, que es una flor silvestre, tiene 124.000 millones de pares de bases, y esta plantita que usamos en el laboratorio tiene solo 150. Bueno, después de ese breviario cultural regresamos a mi seminario. Es una pregunta de física. Sí. Cuando dices 234 millones, ¿dónde sacan? Bueno, le cerramos los números, deben ser 234.584, 329 bases. ¿Es un número preciso? Ah, sí, es un número. Una vez que lo secuenciamos es preciso. Uno puede estimar los tamaños de los genomas. El ADN de los organismos eucariotes está en el núcleo. Entonces tú puedes teñir los núcleos con un colorante fluorescente que va a florecer dependiendo de la cantidad de ADN que tiene ese núcleo, y lo mides en un fluorómetro y según la emisión que tenga te dice pues más o menos tiene un genoma de 300 millones. Ahí no es preciso porque pueden ser 350 o 280, etc. Pero una vez que lo secuenciamos es totalmente preciso. Siempre el mismo.
siempre el mismo para el individuo que secuenciaste, porque aún dentro de la misma especie hay variaciones entre individuo y individuo. Entonces, ya que estábamos con esta, se desarrolló la tecnología de secuenciación de ADN de una manera espectacular en los últimos 15 años. Y en el Angelio pues tenemos toda la infraestructura para hacer secuenciación masiva. Entonces dijimos, pues vamos a estudiar algunos organismos que sean interesantes en cuanto al fósforo. Y uno de ellos fue una plantita que nos encontramos en una laguna en Michoacán. Es una planta carnívora que no tiene raíces. Y entonces dijimos, pues esta planta debe esconder algunos secretos interesantes, porque si no tiene raíz, debe buscar alguna otra manera para hacerse del fósforo y para poderlo utilizar. Y entonces decidimos secuenciar el genoma de esta planta para saber cómo funcionaba. Además es una plantita muy interesante porque es una planta, a pesar de que no tiene raíz, es una planta totalmente normal, produce flores, produce semillas, etc. Y tiene en lugar de raíces, tiene estas trampas, que son las que le permiten llevar a cabo la carnivoría. Son unas trampas muy intrincadas que seguramente para los físicos son muy interesantes, porque hace una presión negativa muy grande aquí en las trampas adentro de estas bolsitas, y tiene esta antena, que son los pelitos que se ven acá, y cuando pasa un bichito y toca la antena, se lo chupan. Aquí se chupó un insecto más grande que la trampa misma. Entonces la parte biofísica de las trampas es algo bastante interesante, y cómo es que percibe los movimientos externos estas trampas. Entonces bueno, pues decidimos secuenciar este genoma y empezamos haciendo el transcriptoma. El transcriptoma de un organismo es secuenciar todos los mensajes que se convierten en proteínas. No es todo el genoma, pero nos da una idea muy completa de qué es lo que hace y no hace ese organismo. Entonces iniciamos secuenciando el genoma, no les digo todos los números, no importa. Y entonces empezamos a preguntarnos varias cuestiones que estaban pendientes en la literatura. Por ejemplo, se decía que la mayoría de las plantas carnívoras que tienen, generalmente las trampas son muy grandes, no era la planta la que tenía la capacidad de digerir a la presa cuando caía, sino que había bacterias en la trampa y que las bacterias eran las que echaban enzimas para digerir a la presa. Y entonces nos preguntamos, dentro del genoma de esta planta están codificadas las enzimas hidrolíticas para digerir a la hormiga, por ejemplo, o no. Y lo que encontramos es que sí, que la mayoría de todas las enzimas hidrolíticas están codificadas por la planta, que a lo mejor efectivamente se asocia con unas bacterias. De hecho, a la hora de secuenciar la planta, pues como la agarramos de la laguna, se secuenciaron algunos genomas de unas bacterias medias extrañas, que todavía estamos analizando. Pero en fin, lo interesante es que esta plantita tenía toda la batería de genes. Y la otra cosa interesante que encontramos es que no tiene raíz, y la raíz tiene dos funciones primordiales en el agua: tomar nutrientes y tomar agua. Entonces, ¿cómo es que esta planta que no tiene raíz hace ahora para hacerse de nutrientes y de agua? Y lo que encontramos es que todos los genes que tienen que ver con la asimilación de fósforo se prenden en las trampas. O sea que ahora la asimilación de fósforo lo llevan a cabo las trampas, y probablemente esta planta evolucionó estas trampas para hacerse de fósforo, porque las lagunas donde vive tienen muy poquito fósforo. Entonces lo que hace es desarrollar una trampa que agarra organismos, pequeños crustáceos, hormigas, etc., y de ahí le saca el fósforo. Todos los transportadores de fósforo, las fosfatasas que le permiten digerir las ribonucleasas, DNAsas, fosfatasas, que le permiten liberar fosfato de las moléculas orgánicas de la presa, las produce la trampa. Y la parte verde toma los demás nutrientes y el agua. O sea, todos los transportadores de agua están en la parte verde. Entonces eso quiere decir que esta planta dividió las funciones de la raíz en dos órdenes distintos.
Y la otra cosa interesante, yo les decía que cuando una planta terrestre está en presencia de bajo fósforo produce más pelos y hace más raíces laterales. Esta plantita lo que hace es que forma más trampas. Cuando no tiene fósforo produce muchas trampas, cuando él echa uno fósforo al agua donde está creciendo produce poquitas trampas. Entonces esa respuesta que tiene la hizo así. Y entonces empezamos a secuenciar el genoma y nos llevamos una sorpresa, por eso les decía en el resumen, seguramente nadie lo vio, no sé para qué lo piden, pero en fin, nos llevamos una sorpresa porque yo aquí estaba buscando cosas interesantes para la cuestión de fósforo y resulta que nos llevamos una sorpresa bastante interesante. Secuenciamos el genoma de esta plantita y resulta que tiene un genoma bien chiquitito, 81 millones de pares de bases, es alrededor de la mitad del genoma más pequeño que se había identificado a la fecha en plantas. Y entonces pues ya perdimos interés en la parte de fósforo y entonces nos preguntamos ¿por qué tiene un genoma tan pequeño? ¿A qué se debe que tiene un genoma tan pequeño? ¿Tiene menos genes que las otras plantas? ¿O por qué tiene menos un genoma tan chico? Bueno, esto no me importa mucho. Confirmamos que la secuenciación estaba bien porque los chinos secuenciaron un montón de cosas, pero están bien gachas. La muestra sí está bien hecha. Y lo que encontramos, este es el número de genes de fases de lectura abierta presentes en esta plantita, es muy parecido al de las otras plantas. O sea, tiene el mismo número de genes. A pesar de que se contrajo su genoma, tiene un número de genes muy parecido. Entonces, eso quiere decir que, porque nuestra idea era, a lo mejor las plantas tienen genes de más. Y entonces puede uno deshacerse de muchos genes y hacer un genoma chiquito y seguir siendo una planta. O sea, nuestra idea era, vamos a reportar el genoma mínimo de una planta. Es decir, el mínimo número de genes que una planta necesita para vivir. Pero para nuestra sorpresa, pues resulta que tiene el mismo número de genes que las otras plantas. Entonces no es que haya reducido el número de genes. Y su estructura es más o menos parecida, tiene intrones un poco más chicos que las otras plantas, etcétera, pero el número de genes es parecido. Y lo que encontramos es que no hay muchos cambios, hay muchas familias de genes que comparten todas las plantas y encontramos que no había mucha variación salvo en el 3% de las familias de genes. Y la pérdida o ganancia de genes parecía tener lógica. Los genes que se habían perdido tienen que ver principalmente con el desarrollo de raíces. Ya no hace raíces, pues ya no mantuvo genes que son exclusivamente necesarios para la raíz. Porque hay genes que están involucrados en el desarrollo de la raíz, pero que también se necesitan en el desarrollo de la flor. Entonces eso es malo. Y además había expandido algunas familias que están relacionadas con la toma de nutrientes, que es otra cosa que les es favorable. Pero en general el 97% de las familias de genes tiene exactamente el mismo número de miembros, la familia, que las otras plantas. La sorpresa que nos llevamos es que cuando visualiza uno en la computadora los genes, el genoma de esta planta parece de una bacteria, es decir, tiene un gen tras otro. Normalmente las plantas o los vertebrados tienen un gen aquí y el otro está por acá y el otro está por allá. Entonces, esto quiere decir que esta bacteria se ha hecho deshecho de todas las regiones intergénicas. Lo cual nos causó un poco de sorpresa porque acababa de salir un artículo, no sé si ustedes vieron ahí, un número de Nature, donde había 32 artículos de grupos internacionales diciendo que las regiones intergénicas en los organismos eucariotas superiores eran fundamentales para poder orquestar la regulación genética necesaria para poder organizar e instrumentar un organismo. Y esto resulta que están en tiempo. Entonces, pues a lo mejor en humanos se necesita, pero no en plantas. Y este es el tamaño de las regiones entre gen y gen.
Por ejemplo, estos son los genes que tienen menos de 1 kilobase entre un gen y otro. Entonces, en nogal, roble, 6.9 de los genes tienen menos de 1 kilobase, en la arroz el 14%, en la arroz en esta plantita el 72% tiene menos de 1 kilobase de distancia. Y muchos genes son divergentes, es decir, que todas las secuencias regulatorias de los dos genes están contenidas en 1 kilobase o menos. Estos son menos de 1 kilobase. Entonces eso quiere decir que están muy compactadas todas las regiones regulatorias de esta planta. Y la otra cosa muy interesante es que no tiene retrotransposones, que son los que dominan los genomas eucarióticos. El maíz, por ejemplo, el 70% del genoma del maíz son transposones del tipo de los retrotransposones. Pues esta plantita de alguna manera logró deshacerse de ellos. La mayoría de los que tiene están truncados, no están completos y ya no se pueden volver a unir. Entonces, de alguna manera esta plantita puso una vigilancia que eliminó los retrotransposones. Tiene 1.44% de retrotransposones, que son 350 retrotransposones, de los cuales solo 20 están completos. Maíz tiene alrededor del 70% y son cerca de 1 millón de retrotransposones. Entonces, esta era otra cosa interesante, que esta plantita de alguna manera logró poner bajo control a los retrotransposones. Y bueno, hay toda una serie de esquemas en cómo lo hizo a través de recombinación homóloga y recombinación ilegítima. Tenemos muchas huellas. Los retrotransposones tienen 2 repetidos a los extremos, entonces pueden recombinar y botar el retrotransposón y dejar nomás como huella uno de los repetidos. Pues el genoma de esta planta está llena de esto de lo que se llama solo NTRs. O sea, quiere decir que la mayoría los recombinó y los echó para afuera. Y las regiones intergénicas son muy pequeñitas, estos son pares de genes, y entonces tenemos regiones intergénicas, es decir, regiones regulatorias de 200 pares de bases, de 300 pares de bases. Esto también nos señaló una cosa importante. O sea, ustedes han escuchado de la biología sintética. La biología sintética es reconstruir el genoma de un organismo artificialmente para poderle decir que haga ese genoma. Y eso se ha hecho con bacterias, pero se pensaba que era absolutamente imposible en eucariotes superiores, porque se pensaba que las regiones regulatorias eran muy grandes. Entonces, si yo tengo que poner mi gen con 100.000 bases aledañas para poder reconstruir un gen, pues era muy complicado. Pero como estas son muy pequeñitas, esto no quiere decir que podemos utilizar estas secuencias regulatorias para poder empezar a pensar en diseñar el genoma artificial de una planta. No sé si aplique lo mismo para animales, pero sí podría aplicarse para las plantas. Y la otra cosa interesante es que los genes se transcriben, tienen direcciones, son vectoriales. Los genes que están enfrente uno de otro están traslapados. Prácticamente el 70% de los genes ocupan el mismo término. Es decir, la región que separaba los genes en otros organismos, aquí ya se deshizo de esa región. Estoy pensando que me equivoqué de presentación, Y bueno, nada más para confirmar que efectivamente estas regiones regulatorias eran funcionales y que no estábamos viendo un artefacto que fueran estos ya pseudogenes y que en realidad tuvieron un set muy pequeño de genes funcionales y el resto no. Hicimos fusiones con alrededor de unos 300 regiones regulatorias y las probamos por expresión transitoria y todas son funcionales. Es decir, son efectivamente regiones funcionales de la transcripción. Y algunas las llevamos a análisis más detallado. Este es un gen que hemos estado estudiando en muchas plantas y tiene unas secuencias regulatorias. Estas secuencias regulatorias son secuencias específicas que dicen cuándo se prende y se apaga un gen. Y las combinaciones de estas secuencias dicen, por ejemplo, que este gen responde a fósforo. Si yo le pongo fósforo no se expresa, y si le quito el fósforo se expresa. Y si a este gen yo le quito estas señales, ya no responde.
Entonces yo sé que estas señales son indispensables para que el gen funcione. Bueno, pues cuando examinamos el promotor de utricularia, se llama esta plantita carnívora, resulta pues que tiene un promotor más chiquito y que estas secuencias que están mucho más arriba en otras plantas la tienen muy cerquita de los inicios de la transcripción. Y cuando lo metemos a otra planta, funciona exactamente de la misma manera. Dirige la expresión en los mismos tejidos y responde a las mismas señales que en las otras plantas. Entonces quiere decir que son totalmente funcionales. Ahora, como les decía, hay duplicaciones del genoma. Ocurren eventos de duplicación, no se sabe exactamente por qué, y de repente el número de cromosomas se duplica y entonces empieza la planta a cambiar. Y se conocen toda una serie de duplicaciones. Por ejemplo, hay 3 duplicaciones genómicas ancestrales que son previas a todas las plantas actuales. Y después de estas ancestrales, por ejemplo, la uva no tiene ninguna duplicación genómica, la papaya no tiene ninguna duplicación genómica, pero Arabidopsis, que es muy cercana a papaya, después de separarse de la papaya, sufrió 2 duplicaciones genómicas. Entre las rosáceas y las solenáceas hubo otra duplicación genómica. Aquí sale el tomate y la papa. La tomate y la papa son plantas muy emparentadas, pero por ejemplo el tomate tuvo una duplicación genómica que no ocurrió. Entonces nos preguntábamos, ¿qué pasa con utricularia? Si es una planta que tiene un genoma muy chiquito, ¿tuvo alguna duplicación genómica? La manera en que vemos si hay duplicaciones genómicas es comparando las letras de su genoma contra sí mismo. Si queremos comparar qué tanto se parece el genoma de una planta con otra, comparamos el orden de letras de una especie con el orden de letras de otra especie. Pero si yo comparo contra sí misma y me dice que hay regiones que son iguales, quiere decir que hubo una duplicación genómica. Entonces quiere decir que esta planta sufrió una duplicación genómica. Pero encontramos además de estas regiones que se parecían, otras regiones que también se parecían, sugiriendo que no había habido una duplicación genómica, sino más de una duplicación genómica en la historia de esta planta. Y entonces yo les decía que uva, este es vitis, no había sufrido ninguna duplicación genómica, y tomate ha sufrido una duplicación genómica. Entonces, por cada región de la uva hay 2 regiones que se parecen en tomate, la región 1 y la región 2. Ahora, si yo comparo a tomate con utricularia, resulta que cada una de las regiones de tomate tiene 4 regiones en utricularia. Entonces, esto quiere decir que con respecto a vitis, esta plantita sufrió 3 duplicaciones genómicas adicionales. Lo extraordinario es que después de haber duplicado el tamaño de su genoma 3 veces, tiene el genoma más pequeño conocido de las plantas. Y entonces reconstruimos el arbolito de las plantas y encontramos que hay otras 2 duplicaciones en estas ramas. Esta es otra plantita que se llama Mini, que sufrió una duplicación que comparte con utricularia, y que esta tiene 8 veces el equivalente a vitis, a pesar de que tiene un genoma. Y estos cambios solamente ocurrieron en el núcleo. Las plantas tienen 3 genomas, tienen el genoma que está en el núcleo, el genoma del cloroplasto y el genoma de la mitocondria. Solamente ocurrieron las duplicaciones en el genoma del núcleo y no en el cloroplasto. Eso quiere decir que solamente hubo una fuerza de selección que actuó sobre el genoma del núcleo. Bueno, para no aburrirlos con esta cosa que está más complicada, vamos a pasar a una cosa que está más fácil. Otro de los proyectos que tomamos fue analizar las bacterias que viven en las pozas de Cuatro Ciénegas. Yo no sé si ustedes han ido a las pozas de Cuatro Ciénegas, es un lugar muy bonito, extraordinario, que tiene unas pozas que están en el medio del desierto. Hay una mina de yeso, que parece que está uno en la luna,
porque está erosionada por el viento y tiene unas figuras así extraordinarias. Es un lugar que vale mucho la pena visitar. Estaba yo un día viendo el fútbol en mi casa el sábado. Yo le voy a las Chivas, entonces estaba yo viendo el partido de las Chivas contra los Pumas, contra los malos de los Pumas, y de repente en el medio tiempo, pues que interrumpen con un comercial de Conacid. Yo dije, bueno, en lugar de repetir los goles, me pongo y resulta que en ese comercial de Conacid hablaba una señora que se llama Valeria Sousa. Y entonces Valeria Sousa empieza a decir que en Cuatro Ciénegas era un lugar extraordinario que se parecía a las Islas Galápagos, pero al revés, donde era un oasis de agua en el medio del desierto, en lugar de tierra, en el medio del mar, y que era el vestigio de un mar muy antiguo, que se había permanecido atrapado ahí en el desierto desde hacía 300 millones de años. Y que la NASA estaba interesada, que porque este era el lugar que más se parecía a las condiciones que había en Marte y querían estudiar, ¿no?, el sitio. Y entonces a mí se me ocurrió que si era cierto eso de que era un mar muy antiguo, las bacterias que viven en esas cosas debían de ser parientes cercanos de las bacterias marinas y no parientes de las bacterias del suelo. Y entonces le hablé a la doctora Sousa por teléfono, y le dije, usted me conoce, y yo le conocí a usted hasta que la vi en la tele, pero me parece muy interesante el sitio. Vamos a secuenciar genomas de Cuatro Ciénegas, y entonces fuimos y trajimos unos genomas y los secuenciamos. Estos genomas son muy interesantes por muchas razones. Una es que efectivamente tienen genomas muy parecidos a los genomas de las bacterias marinas. Es decir, efectivamente esas cosas son remanentes de un mar muy antiguo. Y además el genoma, si hace un árbol filogenético de los genomas de estos, secuenciamos unos bacillus, por ejemplo, es el genoma más antiguo de los que están clasificados, mucho más antiguos que Bacillus subtilis, que todos los demás bacillus que se han estudiado. Pero independientemente de eso, las pozas también tienen unos niveles de fósforo muy bajos. Entonces a mí me interesaba también para saber qué hacían estas bacterias para hacerse de fósforo. Y entonces empezamos a ver una serie de cosas interesantes en estas bacterias. Por ejemplo, hay transportadores de fósforo de baja afinidad y de alta afinidad. Los de baja afinidad los usan los organismos cuando hay mucho fósforo y por ahí entran de manera, por difusión facilitada, la molécula. Y los de alta afinidad, que funcionan cuando hay muy poquito de lo que quiere uno meter y requieren energía para meter. Bueno, pues estas bacterias, como viven en las pozas tienen uno de los niveles de fósforo más bajos de todo el mundo. Ya no tienen transportadores de baja afinidad, ya los perdieron. No les sirven para nada, ya los perdieron. Los transportadores de alta afinidad normalmente son inducibles. El organismo los prende cuando se ve en necesidad de tomar fósforo porque no. Esta bacteria ya los tiene constitutivos, porque siempre está viviendo bajo condiciones de mucha carencia de fósforo. Las plantas y las cianobacterias, que son los precursores de las plantas, cuando se enfrentan a la carencia de fósforo, la membrana celular tiene como componente principal los fosfolípidos. Y los fosfolípidos de la membrana ocupan el 70% del fósforo de la célula. Entonces las plantas y las cianobacterias, cuando enfrentan a la carencia de fósforo, degradan los fosfolípidos y los reemplazan por lípidos que no tienen fósforo. Por ejemplo, por sulfolípidos, que mantienen la integridad y la funcionalidad de la membrana, pero le permiten al organismo utilizar ese fósforo en otras reacciones que son más importantes. Las bacterias normalmente, gram negativas y gram positivas, no lo hacen. Esta bacteria tiene los genes para sintetizar sulfolípidos que seguramente le robó a las cianobacterias que viven ahí en las cosas. Pero en fin, lo más importante es que encontramos que tenía una batería de genes para utilizar un montón de tipos de moléculas que tienen fósforo. Y entonces nos pusimos a estudiar una de estas reacciones, que es muy sencilla. El fosfito es PO3.
que tiene una valencia de +3, y el fosfato es PO4, que tiene una valencia de +5. Yo les dije que los organismos vivos solamente pueden utilizar fosfato. Y esta es la forma más estable del fósforo en la naturaleza, porque todas las formas de fósforo se van oxidando por el oxígeno de la atmósfera. Entonces, hay fosfito ahorita en este planeta, porque el fosfito y el hipofosfito se utilizan para los procesos de plaqueo de los CDs y los DVDs, etc. Pero en fin, esta bacteria tiene una enzima que le permite convertir el fosfito en fosfato. Y utiliza NAD como cofactor. El NAD se reduce y el fosfito se oxida. Es una reacción muy simple. Y esto, bueno, después de mucho trabajo que nos costó elucidar la reacción y saber todo, descubrimos que ya alguien había descubierto hace 10 años. Lo cual nos dio mucha alegría porque no sabíamos si era cierto o no era cierto que esta reacción existía. Y además ellos ya habían estudiado otra bacteria que efectivamente sabían que podía crecer utilizando fosfito como una fuente, como única fuente de fósforo. Porque la pregunta era si podíamos hacer plantas que utilizaran fosfito como fuente. ¿Por qué fosfitos? Los fosfitos fueron propuestos desde la Segunda Guerra Mundial como un potencial fertilizante superior a los fosfatos, porque es más soluble, porque es menos reactivo que el fosfato con los cationes del suelo, entonces está más disponible para que las plantas lo utilicen. No se lo comen las bacterias, no se lo comen los hongos, y entonces alguien dijo, no, pues si las bacterias se lo comen, pues sería perfecto, porque vamos a poder ahorrar mucho, como no va a haber competencia de los microorganismos del suelo, y no se va a quedar pegado a los cationes del suelo, entonces con mucho menos vamos a poder. Pero resulta que las plantas no pueden utilizar fosfato. O sea, esta es una plantita de maíz fertilizada con fosfito, y esta es con fosfato. Pues resulta que no pueden crecer utilizando el fosfito como fuente de fósforo. Entonces nos dijimos, bueno, ¿qué tal si le metemos estos genes y ahora hacemos que la planta utilice fosfito? Eso le va a dar una ventaja competitiva a la planta que modifiquemos genéticamente. Y entonces resulta que efectivamente, estas son nuestras plantitas control y estas son las modificadas. Pueden perfectamente utilizar el fosfito como fuente de fósforo. Aquí están crecidas de manera vertical, estas son las transgénicas y estos son los controles que no pueden crecer. Y lo hicimos en varias especies para probar que efectivamente podíamos convertirlas a crecer. Estas son los controles crecidos en fosfito y estas son las plantas modificadas crecidas en fosfito. Entonces podemos ver que sí pueden todas las especies que modificamos crecer utilizando el fosfito en la fuente de fósforo. Después hicimos experimentos en invernadero para ver que el fertilizarlas con fosfito no les causaba ningún problema, o la presencia de la enzima no les causaba ningún problema. Y encontramos que pues efectivamente no hay ninguna diferencia. Estas son las plantas control en fosfato, en fosfito obviamente no crecen. Estas son las transgénicas en fosfato que crecen igual, y estas son las transgénicas en fosfito que crecen igual. Entonces no había ninguna alteración, asimilan el fosfito sin problema. Empezamos a encontrar algunas cosas interesantes. Las alimentadas con fosfito crecen mejor que las alimentadas con fosfato. Aquí no era un sustrato inerte, no había bacterias, no había nada. Entonces sospechamos que la producción de NADH, que es un compuesto reductor que se necesita para muchas reacciones en la célula, le estaba dando ya una ventaja a la planta. Pero ese no era en realidad el experimento que queríamos hacer. Lo que queríamos hacer es qué pasa si yo la pongo en un suelo donde hay bacterias, donde la bacteria va a luchar con la planta por el fosfato. Y entonces comparar qué pasa si esa planta la fertilizo con fosfato o la fertilizo con fosfito. Y entonces aquí podemos ver, por ejemplo, son plantas que fueron fertilizadas sin fertilizante, 10 partes por millón de fosfato, 30 partes por millón de fosfato, 60 partes por millón de fosfato. Las líneas blancas son las silvestres, las líneas negras son las transgénicas. Y estas son las alimentadas con fosfito, que obviamente están solamente las barras negras porque el control no puede crecer. Y lo que encontramos es que
con 30 partes por millón alcanzamos la misma productividad que con 60 partes por millón de fósforo. Es decir, podemos reducir 50% la cantidad de fósforo que estamos aplicando. Si le echamos las mismas 60, pues produce más. Lo cual, esto es un poco inesperado, porque está produciendo más de lo que normalmente produce. Y eso probablemente se debe a que tiene más NADH disponible. La otra ventaja que tiene este compuesto es que es totalmente inocuo. Es inocuo para animales, es inocuo para humanos. A las bacterias no les hace nada, simplemente no se los pueden comer, etc. Pero de todas maneras, como a la gente no le gusta comer cosas que le cambien, quisimos ver si las plantas fertilizadas con fosfito tenían fosfito adentro o ya habían convertido todo el fosfito en fosfato. Y entonces hicimos algunos análisis por espectrometría de masas, con HPLC, espectrometría de masas. Y aquí, por ejemplo, estos son los estándares. Este es fosfito y este es fosfato. Las líneas verdes, ¿no? Son nuestros estándares. Si yo hago un extracto de la planta, de flores, de hojas, etc., lo que encuentro es que solamente puedo detectar fosfato. Es decir, la planta lo convierte totalmente el fosfito a fosfato. Entonces, si alguien se la come, a pesar de que es inocuo, y dice no quiero comer fosfito, bueno, pues ya no hay fosfito, ya lo convirtió todo. Y luego encontramos otra cosa interesante que realmente le dio otra magnitud a esta tecnología que estamos desarrollando. Hay tres problemas principales que son comunes en la agricultura: la disponibilidad de agua, la disponibilidad de nutrientes y las malezas. Las enfermedades varían de sitio a sitio, hay diferentes hongos, diferentes bacterias, diferentes virus que atacan diferentes especies, etc. Pero lo que es común a todos los cultivos es que necesitan agua, necesitan nutrientes y que las malezas les compiten todo el año. Y el problema de las malezas se ha venido complicando porque se había desarrollado tecnología que permitía utilizar de manera muy eficiente los herbicidas. Los herbicidas matan irrestrictamente a las plantas. Entonces lo que hacían los agricultores era matar las malezas primero con un herbicida, dejar que pasaran unos días y después sembrar su cultivo. Y entonces de esa manera el cultivo crecía. Pero con la ingeniería genética, algunas empresas, por ejemplo Monsanto, hicieron plantas resistentes a herbicidas. Entonces ya lo podían aplicar en cualquier momento. Ya no tenían que aplicar antes y esperarse unos días para sembrar el cultivo. Podían sembrar y después aplicar, porque su planta ya no sufría por el herbicida. Lo cual era bueno para los agricultores, pero no es muy bueno para el medio ambiente ni es muy bueno para la salud humana, porque los herbicidas sí son tóxicos y los herbicidas sí causan problemas tóxicos. Entonces, el otro problema que viene es que tanto se estuvo aplicando los herbicidas que las malezas se volvieron resistentes. Y el mecanismo más efectivo para volverse resistente es simplemente evitar que entre el herbicida a la planta. Yo cambio el sistema como estaba entrando el herbicida y ya me vuelvo resistente. Entonces este es un problema extraordinariamente grave ahora en la agricultura, porque ya los herbicidas no sirven y se está regresando a deshiervar manual o mecánica. Pero nosotros dijimos, bueno, pues si nuestra planta puede utilizar fosfito y las malezas no pueden utilizar fosfito, si yo fertilizo con fosfito, no solamente voy a reducir la cantidad de fósforo que tengo que agregar al suelo, sino que además la maleza no va a crecer. Y efectivamente, son de esas cosas maravillosas que le pasan a una naturaleza. Funciona de maravilla. Esta es la maleza con las plantitas modificadas sin fertilización. Las malezas, por definición, son muy eficientes en crecer. Entonces, por supuesto que crece más que la. Si yo lo fertilizo con fosfato, pues promuevo que crezca más la maleza. Pero si yo fertilizo con fosfato, ya nomás crece el cultivo. Y entonces me ahorro el 50% del fertilizante y me ahorro el herbicida, que es más caro el herbicida que el fertilizante. Y entonces tengo una tecnología que no solamente es económicamente interesante, sino que me evita los problemas de salud y ecológicos que crean los herbicidas. Y bueno, funciona también
Hay diferentes tipos de maleza, los tipo pasto y los de hoja ancha. Este aquí es chistoso porque este es Amaranthus, es pariente del amaranto que nos comemos, pero es la maleza más agresiva que existe en el mundo. Es la maleza que más odian todos los agricultores en el mundo. Es una maleza de hoja ancha. Lo que estamos viendo aquí es el amaranto, que ya no deja ver las plantitas que nosotros sembramos. Acá lo que estamos viendo son las plantitas que sembramos y ya no vemos el amaranto. Entonces podemos controlar ambos tipos. ¿Podría ocurrir la transferencia de esos genes a la maleza? Si es una pariente cercana, sí. Si hay una maleza que es pariente a un cultivo, puede suceder. O sea, eso obviamente tiene uno que estudiar en qué planta se debe meter y en qué planta no se debe meter, igual que la resistencia herbicida. Por ejemplo, en amaranto, inimaginable meter esta tecnología porque le va a pasar a su prima en amarantos híbridos y friega toda la agricultura. Entonces tiene uno que tener cuidado, ¿no? Si hay o no parientes que sean considerados malezas del cultivo que uno quiere meter. Y bueno, estos son simplemente más ejemplos. También se puede utilizar como una aspersión por fertilización foliar. Esta es una planta normal fertilizada con fosfito y con fosfato. Se inhibe su crecimiento si se fertiliza con fosfito. Y si la transgénica la fertiliza con fosfito, crece mejor que si la fertilizara con fosfato. Y entonces otra de las implicaciones importantes que tiene esta tecnología, que no es del todo sencillo de entender, es hay zonas de océano muerto en las desembocaduras de los ríos que salen de zonas agrícolas. Por ejemplo, esta es la desembocadura del río Mississippi en el Golfo de México. Son 5,000 millas cuadradas de océano que están muertas. ¿Por qué? Porque cuando se descarga el fósforo de las zonas agrícolas, porque están utilizando un exceso de fertilizante para que el cultivo produzca, porque está compitiendo con las bacterias y los hongos, etcétera, finalmente llega a los ríos, llega al mar. Cuando se descarga en el mar, como es muy limitante el fósforo, las algas crecen. Y eso causa lo que son las mareas rojas. Y esas algas producen toxinas, y esas toxinas matan todo lo que hay. Si nosotros utilizáramos fosfito, como las algas no pueden utilizar el fosfito, no habría este sobrecrecimiento de algas. El fosfito se iría lentamente oxidando hacia fosfato, pero no habría esos cambios bruscos en concentración que ocurren cuando yo descargo el fósforo después de las fertilizaciones. También se puede utilizar como marcador de selección. Uno puede seleccionar las plantas modificadas porque crecen en fosfito y las normales no. Y lo que también es interesante, se puede hacer en cultivo de tejidos, se puede hacer con semillas, es que se puede hacer la selección en el invernadero. O sea, hay experimentos muy grandes, muy caros, que cuando uno va a seleccionar con un antibiótico, que son los que normalmente se utilizan, pues aventar canamicina, bromicina o algo así a grandes contenedores de tierra, pues sale muy caro y causa un problema porque estoy aventando yo. Pero aquí yo lo que puedo hacer es simplemente fertilizar con fosfito, echar las miles de semillas que pueden estar modificadas y van a crecer nomás las que yo quiero. Entonces estaba la perspectiva de utilizarlo para hacer experimentos a mucho más gran escala de lo que se venían haciendo. Y bueno, con esta tecnología hicimos una empresa que se llama Stellar Genomics, que nos costó mucho trabajo empresaria por las complicaciones administrativas del Simvestab. Pero en fin, ya tenemos una empresa con inversionistas mexicanos que si esto resulta, lo estamos ahorita probando en campo en Argentina, no lo podemos probar aquí en México porque hay todo un lío de que si los organismos genéticamente modificados se aceptan o no, pero en Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá, sí se puede hacer. Entonces estamos probando en Argentina con unos colegas ya a nivel de condiciones naturales de cultivo.
y estamos modificando maíz y soya, que son los dos cultivos más importantes. El mercado mundial de semillas transgénicas resistentes a herbicidas es de 50.000 millones de dólares. Entonces nosotros pensamos que si nos podemos quedar con el 5% del mercado, que son 500 millones de dólares, ya es relativamente interesante. Los inversionistas mexicanos son realmente buena onda. Yo pensaba que eran todos los inversionistas bastante difíciles, pero los que tenemos nosotros son... Y nomás les quiero presentar, este es Enrique Ibarra, que hizo todo el trabajo de la planta carnívora, y Damar López Arredondo, que hizo todo el trabajo del fosfito. Y bueno, estos son gentes que han hecho otro tipo de trabajo de las respuestas a fósforo que hemos trabajado. Y el financiamiento, bueno, pues el financiamiento principal del Instituto también tenemos algo de dinero de CONACYT, y más recientemente la Fundación Gates nos dio un financiamiento para aplicar esta tecnología para el maíz en África, que es la región que le interesa a Don Bill y Belinda Gates. Bueno, pues eso es todo, muchas gracias, no sé si tengan preguntas. ¿Cómo están las arqueobacterias allá? Interesantes. Hay cosas de muchas naturalezas en Cuatro Ciénegas, cosas hermosas que tienen temperaturas de unos 60, 70, ahí está lleno de arqueobacterias. Pero también en las cosas normales hay arqueobacterias, y no sabemos, es muy extraño, por ejemplo, que estas bacterias tengan estas rutas de asimilar fosfito, porque el fosfito normalmente no existe en la naturaleza. Tarda alrededor de unos 6 meses de oxidarse de fosfito a fosfato. Entonces, si no lo estamos produciendo en la industria como se hace ahora, no debería de existir fosfito, salvo en zonas de muy alta temperatura con condiciones reductoras muy importantes. Entonces pensamos que las arqueobacterias pueden ser la fuente de todas estas cosas extrañas que tienen. Las cosas son realmente interesantes. Ahí hay lo que se llaman los estromatolitos, que son lo que se plantea que fueron los lugares donde se inició la vida en el mundo. Es uno de los, no seguro si los 2 o 3 únicos lugares en el mundo donde todavía hay estromatolitos vivos, donde uno puede ver las capas de las diferentes bacterias que están en las fotosintéticas, las no fotosintéticas, las reductoras de fierro, etc. Es un lugar muy interesante. Ya dejen de hacer las cosas que hacen algunas cosas. Pero estabas comentando que las bacterias sí consumen los No. ¿no? Entonces, ¿cómo decía que se había pasado? Los sulfolípidos. Los sulfolípidos. La síntesis de sulfolípidos que no hacen las bacterias gram positivas que secuenciamos, esos pasaron de las cianobacterias a los bichos secos. ¿Se sabe por qué es tóxico el fosfito a las plantas wild type? No es tóxico. Pero en su control, wild type plant, cuando ponen fosfito era muy chiquitito el plant. Lo que pasa es que no puede crecer. O sea, yo siembro una semilla que tiene, digamos, 1 milímetro, y de ahí germina una plantita. Entonces, la plantita germina porque tiene reservas de fósforo en la semilla. Pero una vez que se acaba con las reservas de fósforo, si yo no le doy más fósforo, ya no va a crecer. Entonces, cuando yo le echo fosfito, como no lo puedo utilizar como fuente de fósforo, se quedan chiquitas. Por eso decimos que lo que hicimos fue darle una ventaja competitiva a la planta. Digamos que la volvimos una maleza, pero solo bajo condiciones agrícolas. Porque como no hay fosfito en ninguna zona natural, no tiene ninguna ventaja esta planta. Y otra pregunta, en su proyecto con la plantita rara que tiene las trapas, ¿creen que los transposones per se limpiaron el genoma? ¿O creen, porque hablaban como que la planta lo hizo?
pero después me mostraron una cosa que la recombinación es el mecanismo, entonces yo empecé a pensar que a lo mejor un transposón se puso muy listo y ganó todos los otros. No sabría contestar con toda precisión esa pregunta, porque esto que no les mostré es el esquema de cómo después de una duplicación genómica tengo el doble de genes, tengo un duplicado de cada gen, pero después empiezo a perder genes porque la planta trata de reducir otra vez a su número original de genes. Es muy probable que los transposones hayan jugado un papel importante en la pérdida, lo que llamamos el fraccionamiento del genoma, que los transposones hayan hecho que se vayan perdiendo. Pero nosotros decimos que la planta se deshizo de los transposones porque de tener normalmente las plantas cientos de miles, llegamos solamente a tener 300. La planta tiene un mecanismo de vigilancia de los transposones que está mediado por RNAs pequeños. Esos RNAs pequeños inducen que se metilen los transposones y se inactiven. Entonces, esta planta, aparentemente, los estudios que hemos hecho tienen sobre expresado todo el sistema de vigilancia de los. Por eso nosotros le atribuimos a la planta, aunque en alguna época los transposones pudieron haber jugado un papel muy importante en la reestructuración del genoma. Sí, adelante. Buenas tardes. ¿De dónde sale y cuánto cuesta producir el fosfito? El fosfito se tiene que producir en la misma roca fosfórica donde se produce el fosfato. O sea, hay una sola fuente. Y se produce, los chinos son los mayores productores de fosfato y de fosfito en el mundo. Entonces ellos toman roca fosfórica y hay dos procesos químicos, uno para producir fosfato y otro para producir fosfito. El fosfito en la actualidad es aproximadamente 30% más caro que el fosfato. La razón es que de fosfato se producen alrededor de 120 millones de toneladas al año, mientras que de fosfito se producen alrededor de 2 millones de toneladas. Entonces es un problema de escala. Pero aún así, aunque sea más caro, si yo me ahorro el 50% en fertilizante, ya es económicamente bien. Si además me ahorro el herbicida, pues mucho más económicamente. Pero vienen las dos de la misma fuente. Por eso lo que nosotros estamos haciendo aquí no es resolver el problema absolutamente, sino que estamos dando más tiempo para que se desarrollen las tecnologías de reciclado. Si aún con este tipo de tecnologías no se desarrolla el reciclado, eventualmente nos vamos a quedar sin fósforo. Es un problema muy grave que nunca se le había dado la importancia que merecía, porque como el fósforo era muy barato y no contribuía tanto al costo del fertilizante como lo hace el nitrógeno, pues todas las empresas multinacionales no habían hecho ningún esfuerzo para hacer mejoras en cuanto al uso de fósforo. Ahora que subió 7 veces el precio, entonces ya estamos muy interesados y las tenemos atrás de nosotros queriéndonos comprar nuestra tecnología. ¿Tienen más preguntas? En principio todos. Algunos ya tienen desarrolladas las metodologías para modificarlos genéticamente, por ejemplo maíz, soya, alfalfa, tomate, papa. Algunos no, por ejemplo el frijol no se ha desarrollado la tecnología para modificarlo, porque no es un cultivo muy importante en los países avanzados, entonces eso está muy dispuesto. Pero en principio a cualquiera, salvo lo que comentaba la señorita, que hay que tener cuidado que no vaya a tener una maleza que sea su pariente, porque entonces le va a pasar los genes y entonces la maleza también va a competir. ¿Tienen más preguntas? ¿Qué pasa con los metabolismos de las plantas al producir el Fosfito. En cuanto a características de crecimiento y de
desarrollo no vemos ninguna diferencia entre las plantas crecidas con fosfato o con fosfito. Nosotros nos imaginamos que debe haber algunas diferencias metabólicas porque hay más NADH, no por el fosfito mismo, sino porque la planta está teniendo... El NADH es uno de los productos de la fotosíntesis. O sea, la fotosíntesis produce fundamentalmente dos cosas, ATP y NAD y NADH, para poder convertir el CO2 en carbohidratos. Entonces, al tener más NADH, puede decir que tengo una actividad de fijación de CO2 más eficiente que una planta normal, y por eso, aun cuando no tiene competencia, produce más biomasa que con fosfato. Hicimos un perfil metabólico y fuera de los intermediarios de la glicólisis no vemos ningún cambio metabólico secundario. Pero, claro, hay como 70,000 metabolitos secundarios en planta, analizamos 500. ¿Tienen más preguntas? Si no tienen más preguntas, el programa Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad, el doctor Luis Herrera Estrella, interesante conferencia. Gracias a ustedes.